Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la Lección Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Lunes 2 de septiembre. Inclina tu oído, Señor, y escúchame. Salva a tu siervo, que confía en ti. Ten piedad de mí, Dios mío, pues sin cesar te invoco. Oremos. Señor Dios, que unes en un mismo sentir los corazones de tus fieles, impulsa a tu pueblo a amar lo que mandas y a desear lo que prometes, para que, en medio de la inestabilidad del mundo, estén firmemente anclados nuestros corazones, donde se halla la verdadera felicidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, cuando llegué a la ciudad de ustedes para anunciarles el Evangelio, no busqué hacerlo mediante la elocuencia del lenguaje o la sabiduría humana, sino que resolví no hablarles sino de Jesucristo, más aún de Jesucristo crucificado. Me presenté ante ustedes débil y temblando de miedo, cuando les hablé y les prediqué el Evangelio. No quise convencerlos con palabras de hombre sabio. Al contrario, los convencí por medio del Espíritu y del poder de Dios, a fin de que la fe de ustedes dependiera del poder de Dios y no de la sabiduría de los hombres. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial, Salmo 118. Cuánto amo, Señor, tu voluntad. Cuánto amo, Señor, tu voluntad. Cuánto amo tu voluntad. Todo el día la estoy meditando. Tus mandatos me hacen más sabio que mis enemigos, porque siempre me acompañan. Cuánto amo, Señor, tu voluntad. Soy más prudente que todos mis maestros, porque medito tus preceptos. Soy más sagaz que los ancianos, porque cumplo tus leyes. Cuánto amo, Señor, tu voluntad. Aparto mis pies de toda senda mala, para cumplir tus palabras. No me aparto de tus mandamientos, porque tú me has instruido. Cuánto amo, Señor, tu voluntad. Aleluya, aleluya. El Espíritu del Señor está sobre mí. Él me ha enviado para anunciar a los pobres la buena nueva. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre hacerlo los sábados, y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías. Lo desenrolló y encontró el pasaje en que estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar diciendo: Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que ustedes acaban de oír. Todos le daban su aprobación y admiraban la sabiduría
de las palabras que salían de sus labios. Y se preguntaban, ¿no es este el hijo de José? Jesús les dijo, seguramente me dirán aquel refrán, médico, cúrate a ti mismo, y haz aquí, en tu propia tierra, todos esos prodigios que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Y añadió, yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio. Y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel, en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta una barranca del monte, sobre el que estaba construida la ciudad, para despeñarlo. Pero él, pasando por en medio de ellos, se alejó de allí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel que ha venido verdaderamente a hacer el Evangelio, la buena nueva, ante la cual encontramos la vida, la verdad y la luz. Aleluya. Les saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, invitándoles para que nosotros, delante de la palabra, tengamos abierta la mente y el corazón. Alguien me comentaba, yo entraba a la iglesia y decía, ay, el Padre no se le oye. Y si se le oye, casi siempre está regañando a los que vinieron y no a los que no vinieron. Bueno, pues no podía ser lo segundo, La palabra vale por sí misma. Muchas veces el predicador es muy humilde, muy confuso, pero es el que nos está dando ese pan de la palabra y que nos lleva a la Eucaristía. Por esto decimos, ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Delante de la palabra de Dios podemos tener apertura o podemos rechazarla. Hoy nos cuenta Pablo su experiencia, está hablando con los corintios, ¿no? Pablo había fracasado en Atenas, donde estaban todos estos intelectuales, filósofos, pensadores. Llegó a Corinto, donde había gente muy humilde. Era un puerto donde había, pobreza, había vicio, pero también hay la fe. La fe encontró su lugar. Y Pablo dice una cosa muy importante. Cuando llegué, dice, me presenté a ustedes débil y temblando de miedo. ¿Por qué? Dice uno, porque había fracasado en Atenas. No. Pablo dice en fobo etremopolo, la palabra griega, siempre hay que tener respeto a la palabra. Todo predicador debía de tener temor y temblor, aunque tenga un doctorado en predicación. ¿Por qué? Porque la palabra no es tuya, es palabra divina. Entonces, delante de la palabra hay que ponerse ante todo a ver qué me dice a mí, para después pensar qué le digo a los demás. Porque esto es lo que hizo Pablo. Predicó el Evangelio tuvo un gran fruto en Corinto. Tal vez no pudo haber tenido tanto fruto en otro lugar, pero Pablo lo hizo con respeto a Dios. Jesús entra y predica también hoy en la sinagoga. Da un anuncio maravilloso, lee lo que dice la profecía, el Espíritu está sobre mí porque me ha ungido
para llevar la buena novena a los pobres, etc. Es un anuncio maravilloso. Y aquella gente decía, en nuestro paisano, los nazarenos eran unos creídos. Nazaret quiere decir lugar de flores, pero en el fondo era un grupo de gente. Cuando él les habla bien de los extranjeros que Dios favoreció, como Naamán el sirio o la viuda de Sarepta, se enojan y quieren matar a Jesús. Miren qué tremendo, ¿no? Como siendo pocos, siendo pobres, están llenos de orgullo y rechazan esa palabra de salvación. La tenían enfrente, pero quisieron hasta matar a Jesús. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos hacemos dos preguntas. En primer lugar, nosotros, hermanos, pues delante de la palabra, y tal vez si me escucha alguno que predica o que lee la palabra, lo hacemos con cierto temor y respeto. No estamos leyendo palabras nuestras, no es un mensaje tuyo, es Dios que habla a su pueblo. Hoy hablamos de la palabra de Dios como que fuéramos expertos y como que la viviéramos. Y en segundo lugar, aparte del respeto a la palabra, tenemos nosotros humildad. Eso fue lo que les pasó a los hermanos nazarenos. Tenían al paisano que era nada menos que hijo de María, que era nazarena, pero ellos querían que les hablaran de ellos y no de los extranjeros. ¿Cómo Dios puede salvar a los demás y no solamente a nosotros? Tenemos el orgullo que a veces cierra ciertos grupos. Preparémonos a la meditación. Oración. Hoy en la oración nos dirigimos al Señor Jesús y le decimos: oh Cristo, has venido a los tuyos y los tuyos te han rechazado, porque no había lugar en sus corazones. Había lugar para el orgullo, para la soberbia, para la crítica, para sentirse mejores que los demás. Pero has venido tú y has dicho que basta traer un evangelio de alegría, de liberación, de salvación para todos. Perdónanos, Señor, que nosotros a veces también nos apropiamos de la buena nueva. Decimos esto se aplica a aquel y a aquel, pero no a aquel. Y hacemos esta distinción, esta discriminación. Que tengamos un corazón humilde y sencillo, y que como Pablo, siempre con temor y temblor, con respeto sumo, nos acerquemos a ti, que eres la misma palabra hecha carne. Amén. Hoy en la contemplación tenemos nosotros este salmo que dice: cuánto amo, Señor, tu voluntad. Cuánto amo, Señor, tu voluntad. Es el Salmo 118. El salmo más largo de la Biblia y que habla de la voluntad de Dios, de las normas de Dios, de los decretos de Dios, de las leyes de Dios, de los caminos. Es lo mismo. Es esa vía de salvación. Hay que amar esta vía de salvación. Cuando digamos amar la palabra, nos referimos a amar a Cristo, no la Biblia. La Biblia no es la palabra, contiene la palabra. Decía un santo: no hay que confundir al niño con los pañales. Llegas tú a un niño recién nacido, tiras al niño y dices: qué lindo los pañales. No, la Escritura es lo que envuelve la palabra, es el misterio de Dios. Cristo es la palabra. Por eso le admiramos, le queremos y le decimos ciertamente, entrando en la contemplación: cuánto amo, Señor, tu voluntad. Hoy finalmente en la acción, con la gracia del Señor, queremos, hermanos, tomar dos propósitos. El primero de ellos es, ciertamente, tener un respeto grande a la palabra de Dios. San Jerónimo, un santo muy antiguo, decía: a veces me da como cierta cólera, decía, ¿no? Que cualquiera anda tirando versículos de la Biblia, predicando. Bueno, qué bueno que el pueblo de Dios tenga la palabra, la conozca, la predique, pero que no la trate como que fuera la noticia de la prensa, la parte deportiva de la prensa, ¿no? Como que fuera una palabra vulgar. Es palabra de vida. Respeto mucho a la palabra. Meditar, orar antes de leerla y predicarla. En segundo lugar, naturalmente, pues no tener esta soberbia de los nazarenos,
Pocos pero orgullosos quisieron matar al Hijo de Dios y era su paisano, porque los comparaba con gente extranjera que había sido más humilde. Que nos ayude en todo la intercesión de María Santísima. Ella estaba presente cuando vio que querían despeñar a su hijo y ha de haber sufrido mucho. María, la sierva humilde del Señor, que dijo: hágase en mí según tu palabra. Ave María purísima, sin pecado concebida. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la Lección Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.